Nunca imaginé que al dejar a mi bebé solo por un instante, encontraría una escena increíble. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando manchas doradas en la alfombra. La calma del hogar era un respiro, un pequeño refugio de paz. Y ahí estaba él, mi pequeño Lucas, moviéndose en su cuna. Solo un segundo, un parpadeo. Pero al volver, todo se tornó en un frío y sórdido pesadilla, el aire estaba cargado de una tensión desconocida. La habitación estaba en silencio, pero un murmullo inquietante provenía del armario. Mi corazón dio un salto. Además del suave llanto de mi bebé, un sonido más profundo y amenazante me heló la sangre. La sombra del armario parecía moverse, como si algo estuviese viviendo en su interior. Los colores vibrantes de los juguetes contrastaban con la oscuridad que empezaba a invadir mi mente. Caminé lentamente hacia esa abertura. Cada paso era un eco en el silencio. Las lágrimas me rozaban las mejillas, mis manos temblorosas alcanzaban la puerta de madera. Atravesé la distancia, sintiendo como si el mundo se detuviera. ¿Qué podía haber ahí? Mis pensamientos estallaron como fuegos artificiales, alimentando mi miedo. Lo que encontré fue un mundo alternativo, donde un antiguo libro brillaba a la luz tenue. No era un libro común, no era un libro que pudiera haber pasado por el mercado. Tenía un aura oscura, cubierto de polvo, pero insinuando secretos colosales. Me acerqué, incapaz de apartar la mirada. La tapa se abrió con un susurro, revelando páginas que parecían moverse, retorcerse. Cada palabra parecía un hechizo, una promesa. En ese instante, escuchar el llanto de Lucas se volvió un eco lejano. El aire vibraba, lleno de una tensión palpable. El tiempo se detuvo, y todo mi ser se sintió atraído hacia aquellas páginas. Pero lo que verdaderamente me impactó fue un nombre, el viajero. Una marca de advertencia en rojo brillante apareció, marcando el destino de aquel que se dejara llevar por sus secretos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué tenía que ver el destino de Lucas con esto? Atrapada entre el amor por mi hijo y la curiosidad por los misterios del libro, sentí como si el hilo del tiempo se desgastara. Entonces un ruido estrepitoso rompió la calma. La puerta se abrió de golpe, y la figura de mi madre apareció en el umbral. Su rostro reflejaba preocupación. ¿Qué estás haciendo?, gritó, y en ese momento, la conexión entre el libro y mi hijo se hizo más clara, más aterradora. Comprendí que había dejado de ser solo observadora. Estaba implicada en algo mucho más grande. Los ojos de mi madre miraban el libro y luego a mí, una confusión palpable en el aire. ¿Qué secreto compartía aquel libro? ¿Por qué Lucas se retorcía en su cuna, como si supiera algo que yo ignoraba? Las preguntas se arremolinaban en mi mente. Nunca imaginé que este momento cambiaría todo, y que no me dejaría volver atrás. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo. Quiero asegurarme de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que llegan pronto. Y mientras estás allí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El caos de aquella escena me abrumó. Mi madre avanzó hacia mí, con la mirada fijada en el libro, como si supiera que su presencia no era casual. Esto no es un juego, dijo en un susurro casi temeroso, sus manos envueltas en el aire pesado que rodeaba la habitación. Mientras ella se interponía entre mí y el objeto que parecía restarle aliento y luz a cada rincón, el llanto de Lucas aumentaba en intensidad, como si la angustia se colara en su pequeño ser, sintiendo la ansiedad inminente que nos rodeaba. Mi corazón se desgarró ante su necesidad innegable y su vulnerabilidad. Que tenía el libro que pudiera amenazarlo. Mamá, necesito ayudarlo, grité, los ojos llenos de lágrimas. La desesperación me impulsó a dar un paso hacia Lucas, pero mi madre me detuvo. No, no puedes acercarte a él. No hasta que comprendamos qué es eso, imploró, su voz era un rayo de esperanza en medio del horror. Pero en el fondo, su angustia apenas podía disimularse. El miedo que sentía por mí, por Lucas, por lo desconocido, me atravesó como una fría corriente. Era incapaz de desviar la mirada del libro. Atraída, sentí una imperiosa necesidad de descifrarlo, de sumergirme aún más en sus secretos. El brillo de sus páginas parecía invitarme a hacerlo.
En ese instante, recordé algo que me había contado mi madre años atrás, los relatos de su juventud, de un oscuro legado familiar que siempre había considerado una mera leyenda. Podía ser que este libro, este viajero, estuviera conectado con las advertencias que había escuchado. ¿Sabías de esto?, le pregunté, incapaz de ocultar la traición que me invadía. Ella desvió la mirada, como si el peso del mundo la aplastara. Siempre supe que nuestras generaciones estaban marcadas por algo, pero pensé que era solo una historia. Nunca creí que sucediera de verdad, respondió, su voz un hilo quebrado. El llanto de Lucas se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo estaba por suceder. Las páginas del libro comenzaron a desprenderse, dejando escapar una niebla oscura que llenó la habitación, girando y tomando forma. Era como si el mismo aire se transformara en un ente, un espectro que intentaba tomar posesión de nosotros. Sal de aquí, ahora, grité con un pavor indescriptible, pero mi madre no se movía. Estaba paralizada, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. El llanto de Lucas se había convertido en un silencio palpable, devorado por la oscuridad que ya envolvía nuestra habitación. En un instante, todo lo que había conocido se desvanecía. Detrás de la niebla, figuras sutiles comenzaron a formarse. ¿Eran sombras de personas que habían sido atrapadas en sus palabras? ¿Eran recuerdos del pasado olvidado? Mi respiración se tornaba irregular, mientras el libro seguía atrayéndome, como si sus secretos me prometieran respuestas. Todo se trataba de Lucas. La conexión se iluminó en mi mente, él era el vínculo. Esa inquietante advertencia que marcaba su futuro. Si el libro estaba actuando, debía haber una elección que tomar, y el tiempo se agotaba. Lucas, grité nuevamente, buscando su mirada en medio de la bruma. Entonces lo vi, su pequeña figura contra la cuna, todavía imperturbable. Un latido de esperanza emergió en mí, quizás aún había tiempo para evitar cualquier mal que deseara llevarlo. Fue cuando una voz, profunda como un océano de ecos olvidados, surgió de la niebla. La elección es tuya, madre. Palabras que sonaron como un susurro, pero que retumbaron en el alma. Mientras miraba el libro y a mi bebé, comprendí que el camino que eligiese afectaría no solo a él, sino a todo lo que nos rodeaba. La niebla se espesó aún más, arrastrando consigo los ecos del futuro. La tensión era espesa, y la elección se palpa en el aire. ¿Qué harías para salvarlo?, preguntó el viajero, y mis manos temblaron, sintiendo el peso de la responsabilidad. La realidad podría cambiar en un instante. La decisión se convirtió en un abismo, donde el amor podía convertirse en sacrificio. Pero, ¿quién se atreve a dar ese paso? Él. Terror se apoderó de mí, el reloj corría, y ahora me enfrentaba el verdadero desafío. El amor puede elevar, pero también puede destruir. La neblina crujió, vacilando ante la posibilidad de una respuesta. Todo había llegado a un punto crítico, y entonces, el silencio se rompió con un grito desgarrador, un grito no de Lucas, sino de la fuerza inexplicable que buscaba hacernos sucumbir. En ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar. El estruendo resonó en mis oídos, disparando una oleada de pánico que me impulsó a actuar. Lucas, volví a gritar, mi voz atravesando la bruma como un hilo de desesperación. La niebla comenzó a desvanecerse, pero no era la disolución que tanto anhelaba. En su lugar, las figuras en la penumbra adquirieron volumen y contornos, rostros que parecían etéreos y a la vez tan dolorosamente humanos. Una de las sombras avanzó, su mirada perdía en lo profundo del abismo, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Era un hombre, su expresión llena de sufrimiento, como si sus memorias estuvieran atrapadas en un plano de existencia que jamás podría alcanzar. ¿Quién eres?, logré articular, mis palabras temblando ante la proximidad del ser que emergía de la niebla. La figura pareció sonreír, pero no había calidez en su gesto, solo una profunda tristeza. Soy un eco de decisiones pasadas, un viajero como tú, atrapado en el tiempo, respondió. Su voz resonaba con un eco ancestral, cada palabra dibujando un velado laberinto de advertencias. No. No puede ser, me negué, sintiendo cada latido de mi corazón pulsar en contra de la razón. No podía aceptar que estas sombras fueran reflejos de quienes habíamos perdido, de aquellos que habían hecho elecciones desafortunadas. Miré a mi madre, esperando que sus ojos ofrecieran alguna respuesta. Pero ella aparentaba estar en un trance, absorbida por la revelación de su propio pasado. Estás aquí porque tienes el poder de cambiar el destino, continuó el espectro, su voz cargando un peso intrigante. Sin embargo, cada elección lleva su propio coste. Su mirada se desvió hacia Lucas,
quien seguía en su cuna, la imagen inocente de un niño que estaba a punto de verse atrapado en la tormenta que se avecinaba. ¿Qué costo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Quería escapar de esta prisión de sombras, pero a la vez, la verdad se sentía inevitable, como un aguijón en el centro de mi mente. Todo lo que amas, todo lo que eres, se pone en la balanza. Elegir proteger al niño puede hacer que pierdas parte de ti misma, respondió el hombre, su voz resonando como un eco de advertencia que me atravesaba como un corte de cristal. Los recuerdos de mis propias elecciones comenzaron a fluir en mi mente, el amor no correspondido, los sueños olvidados, las amistades que habían quedado atrás en la búsqueda de lo que consideraba un futuro brillante. ¿Acaso había sacrificado tanto sin darme cuenta? El sudor frío recorrió mi frente mientras la sombra comenzaba a desvanecerse lentamente, llevándose consigo las memorias. Tienes que decidir, dijo casi en un susurro antes de desaparecer por completo. La habitación, ahora casi vacía de figuras sombrías, seguía envolviéndome con su espesa neblina. Mi madre se giró con una mirada llena de dolor, sus ojos chispeando con lágrimas que no se atrevían a escapar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz flaqueando, atrapada entre la esperanza y el miedo. El silencio se hizo pesado mientras miraba a Lucas. En su pequeño universo, él estaba ajeno al horror que se acumulaba a nuestro alrededor. Pero, ¿era realmente posible que una decisión pudiera arrastrarlo a la sombra? En mi pecho, una llama comenzaron a arder, el amor por él, puro y contagioso, contrastaba con la oscuridad que parecía amenazarnos. Debo intentarlo, dije en voz alta, incapaz de permitir que el miedo dominara mi corazón. Sin embargo, el eco de la voz anterior reverberaba en mis pensamientos. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Esa pregunta había sido un golpe a mis cimientos, una verdad que no podía ignorar. Mientras me aproximaba al libro, la energía del lugar cambió, intensificándose. Las páginas comenzaron a girar por su cuenta, revelando símbolos y letras que parecían brillar bajo una luz que no provenía de este mundo. Sentí una conexión, como si cada letra llamara a algo profundo en mí, una parte olvidada que podría ser la clave para salvar a Lucas. Mi mano tembló mientras intentaba alcanzar el libro, pero justo en ese momento la neblina se arremolinó. Violentamente como una tormenta. No, grité, dándome cuenta de que estaba a punto de hacer algo irreversible. Fue entonces cuando un grito penetrante emergió de la oscuridad, uno de desesperación, y comprendí que no solo Lucas, sino también mi propia esencia, se encontraba al borde del abismo. En ese instante, el mundo se desintegró a mi alrededor, y me vi sumida en un vacío abrumador. Era hora de dar el paso, pero el peso de mi elección comenzaba a consumirme. Todo lo que había soñado podría desvanecerse si elegía mal. Lucas, aún dormido, inconsciente de la tormenta emocional que lo rodeaba. ¿Cómo podía yo, una madre que deseaba solo lo mejor para su hijo, pesar en una decisión que podría arruinar nuestras vidas para siempre? Y con un último aliento, la niebla se convulsionó nuevamente, revelando no solo la elección que tenía que hacer, sino los sacrificios que podría estar a punto de vivir. Pero, en este instante de horror, la mayor revelación emergió. La sabiduría y la locura a menudo viven tan cerca una de la otra. Mi mano ya no temblaba. Era hora de enfrentar no solo al libro, sino al eco de nuestras decisiones pasadas, y al futuro que aún podía cambiarse. Mientras el vacío me rodeaba, cerré los ojos y traté de respirar con calma. Era el instante crucial, y las sombras que se arremolinaban a mi alrededor parecían burlarse de mí, susurros de decisiones tomadas, fantasmas de lo que podría haber sido. La luz tenue del libro parecía atraer mi ser, prometiendo respuestas y posibles caminos. Decidí que no podía dejar que el miedo dictara mi acción. Abrí los ojos, y la visera de neblina se disolvió parcialmente, revelando un espacio desprovisto de límites en el que la única constante era mi amor por Lucas. Era como si la esencia misma de nuestra conexión vibrara en el aire, potente y pura. Entonces, como si una fuerza invisible me guiara, extendí mi mano hacia el texto abierto frente a mí, cada movimiento cargado de significado. A medida que mis dedos tocaban el papel, una corriente de energía fluyó a través de mí, llevando consigo recuerdos de mis esperanzas y sueños. Las palabras comenzaron a organizarse en imágenes vívidas. Volvía a ver a Lucas, con su risa contagiosa, su mirada curiosa. En esas visiones, no solo estaba protegiéndolo, también lo estaba moldeando, tejiendo su futuro con cada elección que podía hacer. De repente, los murmullos se transformaron en voces familiares que me rodeaban. La de mi madre se alzaba sobre el resto, la fragancia de su abrazo y la calidez de sus consejos, entremezclados con el eco de su propio sacrificio. Sentí una punzada de culpa al recordar cómo había dedicado su vida a forjar un destino mejor para mí,
renunciando a sus propias ambiciones. No te olvides de ti misma, resonó su voz en mi mente, como un mantra que instaba a recordar la importancia de cuidarme mientras protegía a Lucas. Equilibrar tu esencia, eso es lo crucial, añadía con un eco que se perdía en la marea de sombras. Las figuras a mi alrededor comenzaron a cobrar vida nuevamente, pero esta vez se presentaban no solo como reflejos de errores pasados, sino como recordatorios de la fortaleza que llevaba dentro. La energía en la habitación se tornó eléctrica. Me encontraba en un cruce de caminos. La posibilidad de cambiar el destino se extendía ante mí, pero el precio seguía sin ser claro. Convencida, decidí que el sacrificio no sería mi amor sino el pasado que me había mantenido atada. Chilegar en gran valor a las decisiones que nunca había tomado, a las voces que no había escuchado, podría transformar lo que estaba en juego. Sé lo que quieres, volvió a susurrar el eco del hombre sombrío, su ser materializándose nuevamente ante mí. Pero la verdadera pregunta es, ¿estás dispuesta a dejarlo ir? La desesperación se apoderó de mí. De pronto, las luces del libro comenzaron a parpadear, y las letras brillaron con fuerza como un faro. La realidad en la que me hallaba parecía tambalearse, entremezclándose entre lo que conocía y lo que podría llegar a ser. No puedo perderlo, grité, buscando el hilo de mis emociones, aferrándome a ese amor puro que nunca había dejado de crecer. Sin parecerlo, las sombras respondieron, intensificando su abrazo. Como si la decisión se forjase por sí misma, comprendí que debía encontrar el valor no solo para proteger a mi hijo, sino para abrazar quien era sin miedo. La única forma de liberarlo de la carga de mis decisiones pasadas era reescribir nuestra historia, deshaciendo la niebla del arrepentimiento, y así, rodeada de figuras multidimensionales e inconclusas, dejé caer una lágrima que parecía absorber todo el dolor, la tristeza y el miedo que había acumulado. Entonces, finalmente me encontré en paz, lista para liberarme de las ataduras del pasado. Al estirarme hacia el libro, una explosión de luz iluminó la habitación. Mi madre se giró repentinamente, sus ojos brillando con reconocimiento, como si, al igual que yo, estuviera sintiendo la transformación inminente. «Recuerda quién eres», exclamó en un susurro intensamente poderoso que resonó en mi pecho. La luz creció, envolviéndonos, y en ese instante comprendí la fuerza del amor que, además de ser un legado, podía convertirse en un pilar fundamental para futuras generaciones. Pero antes de poder acceder plenamente a ese poder, la neblina se retorció de nuevo. Un grito desgarrador reverberó a través de la habitación, y la forma oscura del hombre comenzó a desvanecerse. Tu decisión está a punto de cambiarlo todo, pero recuerda, el precio que pagues puede ser irreversible, advertía. La habitación comenzó a desmoronarse alrededor de mí, y la conexión con Lucas se hizo más tangible, más urgente. Atrapada entre el destello de esperanza y el eco del sacrificio, solo podía avanzar hacia una elección desgarradora. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendí que debía actuar antes de que la oportunidad se desvaneciera. Aún teniendo la incertidumbre como compañera, sentí una resplandeciente determinación guiar mis movimientos. Estaba lista para enfrentarlo todo. El resplandor de la luz llenó la habitación, pero la calidez se sentía distante, como un sueño que no lograba aferrarse. Estaba inmersa en una danzón descontrolada de sombras y luces, atrapada entre el anhelo de un futuro brillante y la gravedad de decisiones imposibles. Mientras la neblina giraba, mis pensamientos se precipitaban, cada uno de ellos cortante como una hoja, revelando tanto mis miedos como mis deseos más profundos. Temí que el tiempo se detuviera, así que decidí dar un paso. No podía esperar más. «Lucas», gritó mi corazón, una súplica sin palabras que resonó en cada rincón de ese espacio caótico. La conexión que sentía era intensa, como un hilo irrompible que unía nuestras almas. Buscaba su rostro, su risa, sus ojos brillantes, pero en cambio, me encontraba rodeada de ecos de mis elecciones pasadas. Cada figura traía consigo un fragmento de realidad que, aunque sagrado, también era doloroso. El hombre sombrío emergió de nuevo, sus ojos oscuros como el abismo. «Recuerda, al liberar el pasado, ¿qué estarás dispuesta a sacrificar? Piensa en las consecuencias». Su pregunta perforó mis pensamientos, y la verdad era abrumadora. ¿Qué significaría renunciar a las cicatrices que formaron mi ser? Cada error, cada joya en mi vida, había contribuido a la madre que Lucas podía tener. La incertidumbre se enroscaba en mí como una serpiente, ahogando mis emociones, pero también había otra voz. La de mi madre. Su recuerdo se mantuvo a flote, la lucha por su legado resonando como un canto de sirena. Debes encontrar tu propia luz, confía en lo que has aprendido. A medida que sus palabras danzaban en mi mente,
la sombra del hombre sombrío comenzó a tambalearse. No puedo dejar que el miedo hunda mis decisiones, exclamé, reforzada por esa chispa interna de amor. Cuando mi voz vibró en la habitación, el eco de mis propias emociones elevó el ambiente, haciendo que las sombras se retiraran un poco como si el espacio entre ellas comenzara a ampliar sus horizontes. Al aferrarme al libro, sentí una energía renovada, una promesa de que todo podía cambiar si solamente me atrevía a dar el salto. Era como estar en la orilla de un abismo, lista para saltar a lo desconocido, con la certeza de que mi amor por Lucas era la cuerda que me mantendría en pie al caer. Pero entonces, una visión atravesó mi mente como un relámpago. Vi a Lucas, no como un bebé indefenso, sino como un niño mayor, riendo, corriendo, libre. Y yo estaba con él, compartiendo su alegría, sus risas, sus victorias. Un mundo en el que no había espacio para el arrepentimiento. Una vida en la que había tomado mis decisiones, en lugar de dejar que la vida decidiera por mí. Volví a mirar al hombre sombrío, el peso del pasado comenzaba a ceder. Estoy lista para hacer lo que sea necesario. Por él, porque es mi vida y la quiero vivir plenamente. Mi voz resonó como un eco, fuerte y firme, desafiando la oscuridad que me rodeaba, pero el hombre sombrío sonrió, quizás divertido, quizás condescendiente. Grave error, mi querida. El futuro tiene su propio precio. Sin un aviso, el suelo comenzó a temblar. La luz del libro parpadeó, y todo a mi alrededor pareció dividirse en una marea emocional. Las figuras de mi pasado se alzaban, fusionándose en una tormenta de caras y voces que me rodeaban como una marea abrumadora. Lucas, grité de nuevo, sintiendo que el tiempo se agotaba. No podía permitirme perderlo. Pero al mismo tiempo, las sombras me ofrecían imágenes tentadoras de mi vida sin repercusiones, sin rasguños. Un profundo miedo crecía dentro de mí. Las sombras comenzaron a despegarse, dejando al descubierto una visión aún más sombría. Veía a mi hijo llorando en un mundo que no podría proteger, un niño que enfrentaría los peligros de una realidad sin mis decisiones. Entonces, ¿era ese el precio? ¿Era la omisión de mis elecciones verdaderamente el camino hacia su seguridad? No, grité con toda la fuerza que me quedaba. No será así, no puedo dejar que me guíen mis miedos. El resplandor del libro se intensificó, alzando sus páginas y envolviéndome con él, mientras las sombras emergerían de nuevo para retenerme, pero en ese instante de caos, algo en mí se encendió. La única manera de encontrar la paz era abrazando el dolor, el miedo y el amor que sentía. Era mi propia historia la que debía escribir, y esos tres elementos se convertirían en los cimientos, no en las cadenas. Justo antes de la inundación de luces, sentí como una parte de mí comenzaba a desprenderse, algo que había guardado celosamente, el temor a fallar. Y así, esa revelación me liberó, mientras la habitación oscurecía a mi alrededor. Estoy lista. Dame la oportunidad de escribir mi propia historia, gritó mi alma, dispuesta a reclamar lo que era suyo, y en ese instante, vi una pequeña figura en el horizonte de mi visión, un niño, un regalo del futuro, pero también vi una sombra más cercana, algo que contenía la preocupación, una sombra fugaz que se parecía inquietantemente a mí. Era el momento decisivo, y aunque deseaba aferrarme a mi amor, no estaba del todo segura de qué significaría. La estructura a mi alrededor comenzó a agitarse, y me vi atrapada en la luz, sin poder entender si sería la salvación o el desastre total. Mientras todo se desvanecía, la chispa en mi corazón ardía con fuerza. Ahora estaba lista para descubrirlo todo, incluso si eso significaba someterme al desconocido camino hacia el amor y el sacrificio. La luz brillaba intensamente, envolviéndome en un abrazo cálido que parecía eliminar cualquier rastro de sombra. Sin embargo, en medio de esa luminosidad, la inquietud crecía como un eco lejano. Atrapada entre dos mundos, el ir y venir de pensamientos se convirtió en un susurro amenazante que me recordó la inminente elección que debía afrontar. Con el libro en mis manos, un peso de realidad inminente presionó mi pecho. Aquella luz que antes me parecía purificadora ahora parecía un aviso sombrío. No solamente estaba abriéndome a posibilidades, sino también expuesta a todo lo que podría perder si mis decisiones erraban. ¿Qué harías si no estuvieras lista para afrontar lo que venga? La voz del hombre sombrío retumbó en mi mente como un tambor en la distancia. La duda se deslizó entre mis pensamientos y trajo consigo preguntas aún más destructivas. ¿Realmente eres capaz de aceptar las consecuencias? ¿De cuántas vidas serás responsable?, insistió esa voz, ayudada por las figuras conocidas que se movían en la penumbra. Eran sombras de mis decisiones pasadas, cada una mirándome con una mirada que abarcaba tristeza y desilusión. Sentí como la angustia me oprimía. Mi instinto maternal me gritaba que no podía permitir que mi propio viaje de redención resultara en el sufrimiento de Lucas.
No podía ser egoísta en este momento de verdad. Y, sin embargo, también sabía que cada error y cada triunfo me habían forjado. Sería posible encontrar el equilibrio entre mis anhelos y mis responsabilidades. Un giro inesperado en la luz me hizo parpadear, y, de repente, el caos se desvaneció. Delante de mí se creó una escena inesperada, una vida normal, un día cualquiera. Lucas jugaba en el parque, riendo y corriendo, con sus compañeros de juego. Su risa era como una melodía, y la imagen de su felicidad me atravesó el corazón como un rayo de sol. Podría ser esto, me decía una voz dentro de mí, el resultado de mis decisiones. Un niño feliz, una madre plena. Pero justo cuando comenzaba a llenar mi corazón de amor, una sombra se acercó a la imagen. Era como un reflejo distorsionado, una advertencia del futuro que me recordaba lo que podría desvanecerse. Si eliges este camino, también estás eligiendo tu propia tristeza, murmuró, desdibujando la brillante imagen ante mí. Tus pasos tendrían peso, y cada decisión, una repercusión. La imagen de Lucas titiló y luego se desvaneció, devolviéndome a la confusión. Mis sentimientos se volvieron un torbellino, atrapada entre la esperanza y el miedo. No estaba solo el destino de Lucas en juego, sino el mío, el de una madre luchadora que quería encontrar su lugar en un mundo que parecía girar fuera de control. No podía abandonarlo. No podía permitir que el desamor guiara mis decisiones. Pero la posibilidad de perderlo era devastadora. Era un abismo helado en el que temía caer. Por un momento, el libro se tornó pesado en mis manos, sus páginas susurrando promesas que parecían lejanas. Cerré los ojos, respirando hondo. Debo ser valiente, repetí cada vez más fuerte, como un mantra. En mi mente, comencé a tejer un arco de esperanza. Debía enfrentar mis miedos, hacerme cargo de mis decisiones. No podía aferrarme al pasado ni dejar que la incertidumbre dictara mi futuro. Cuando volví a abrir los ojos, sentí que las sombras se retiraban de mí. La luz que emanaba del libro brillaba intensamente, extendiendo su resplandor por la habitación, creando un espacio donde mis miedos podrían desvanecerse. Fue entonces cuando lo vi. Un punto dorado en la distancia, un nuevo horizonte. Mi corazón palpitó con fuerza al comprender que, aunque había sombras en mi camino, también había luz. Era un camino que no tenía que recorrer solo, sino que podía compartirlo con Lucas. Pero para poder hacerlo, debía liberar el peso de mis dudas. La lucha interna encendió en mí una chispa. No todo sería fácil, pero cada paso podría ser una victoria. De repente, la atmósfera en la habitación cambió de nuevo. Las figuras en la oscuridad comenzaron a tomar forma, y la voz del hombre sombrío resonó con más intensidad. No puedes escapar tan fácilmente, mi querida. Tu elección no ha sido consumada, aún quedan retos por enfrentar. Miré fijamente al hombre, una mezcla de desafío y determinación en mi mirada. No te temo, le respondí, aunque la verdad era que la ansiedad aún me rondaba. Y justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. El libro comenzó a brillar con una intensidad que iluminaba toda la habitación. Sentí un tirón, como si el espacio a mi alrededor empezara a colapsar. La luz era abrumadora, y antes de poder comprender del todo, el mundo a mi alrededor se desvaneció, un tornado de luces y sombras envuelto en un susurro lastimero. ¿Qué me espera?, murmuré antes de que la luz me absorbiera por completo, llevándome a un nuevo lugar donde el futuro me miraba fijamente, lleno de promesas y, sobre todo, de nuevos desafíos que nunca había imaginado. Lo único que sentía con claridad en ese instante de transición era el eco del amor y el sacrificio que debía enfrentar, una lección que apenas empezaba a entender. El nuevo mundo se desplegó ante mí como un lienzo en blanco, un lugar donde el aire vibraba con una energía palpable. Sin embargo, mientras la luz se desvanecía lentamente, dio paso a un paisaje desolado que contrastaba profundamente con la ilusión de armonía que imaginaba encontrar. Las sombras se alargaban, retorcidas, y el cielo, color gris plomizo, parecía presagiar malestar. Era un escenario tan diferente del cálido parque donde había visto a Lucas jugar, y el cambio abrupto retumbaba en mi pecho como un gong aterrador. Esto no puede ser mi futuro, pensé, una punzada de pánico surcando mi corazón. Mirando a mi alrededor, sentí que la desilusión comenzaba a deslizarse por mi cuerpo, helando mis esperanzas. Contemplé también el camino que se extendía ante mí, un sendero que se bifurcaba en varias direcciones, cada una oculta por la bruma gris. El eco de la voz del hombre sombrío resonaba en mi mente: tu elección no ha sido consumada. Esa frase se repetía constantemente como un mantra ominoso, cada vez más pesada. Un impulso irrefrenable me llevó a seguir el camino más claro. A medida que avanzaba,
logré vislumbrar figuras a través de la neblina. Eran personas, pero sus rostros estaban cubiertos de tristeza y resignación. Cada uno encaraba su propio tormento. De pronto, me di cuenta de que las sombras no eran solo ecos de mis decisiones pasadas, sino las vidas de aquellos que habían estado atrapados en este lugar. Un hombre se acercó con pasos vacilantes, sus ojos reflejaban un profundo mar de desasosiego. ¿Te atreves a seguir?, preguntó, su voz temblorosa parecía cargada de un deseo genuino de conexión. Aquí, cada paso tiene un costo. Pero también hay una salida, aunque es un camino peligroso, sentí una inexplicable conexión con él. La angustia que emanaba de su ser resonaba en mi propio corazón. A pesar de la adversidad, su mirada era la de alguien que había vivido. No sé si puedo enfrentar otro desafío, le confesé, mi voz apenas un susurro. He dejado mucho atrás, pero no sé si tengo la fuerza para seguir perdida. Debes recordar lo que te motiva, me instó, acercándose un poco más a mí. A veces, la búsqueda de lo que amamos nos obliga a cruzar sombras densas y dolorosas. Pero nunca estás sola. El ardor en sus palabras encendió una chispa de esperanza en mí. Lavaba un poco la tristeza que me rodeaba. Quizás había una forma de avanzar sin sombra. Mientras conversábamos, una imagen borrosa revoloteó en mi mente. Lucas. Su risa, sus ojos brillantes como estrellas, la manera en que su pequeño cuerpo fluía de alegría al correr. Era la razón por la que debía seguir, la luz que había guiado mis decisiones hasta ahora. Debía ser valiente, no solo por él, sino por todas las otras almas que estaban atrapadas como yo. De pronto, una nueva figura apareció en el borde de mi visión, una mujer. Su cabello era un manto de luz, aunque su presencia estaba teñida de tristeza. Al acercarse, la miré, notando que había una historia profunda tras sus ojos. No te aferres a tus miedos, le dijo al hombre que me acompañaba. Podemos elegir dejar atrás lo que nos ata, a pesar de lo que hemos perdido. Con esas palabras resonando en el aire, sentí un mágico tirón hacia una dirección a la que antes no había mirado. Era una bifurcación en el camino, una línea tenue dorada que brillaba apenas. Ese es el camino de regreso, susurró la mujer con dulzura, pero tendrás que enfrentarte a tus sombras. No habrá garantías de que todos estén a salvo. Los latidos de mi corazón acentuaron la impetuosidad del instante. Ese regreso implicaba un reto mayor, pero llevaba consigo la esencia de lo que había anhelado, amor, propósito y la posibilidad de conexión. Sin embargo, dejar a Lucas en manos de este nuevo desafío me llenaba de angustia. ¿Y qué si fallo?, le murmuré a la mujer, inclinando la cabeza en señal de frustración. La incertidumbre de no saber si podría enfrentar lo que vendría me oprimía. Lo importante no es el resultado, sino el valor suficiente para intentarlo. Respondió, su voz envolvía cada rincón de mi ser en un consuelo suave. Las lágrimas han sido parte de tu historia, pero siguen siendo agua que alimenta la tierra donde puedes florecer. En ese momento, algo claro se formó en mi pecho. Mi camino no solo se trataba de mí, sino de ser un faro para todos aquellos que, como Lucas, estaban esperando a que sus historias fueran concluidas con amor y esperanza. Con cada respiración, sentí como la neblina a mi alrededor se atenuaba. Las sombras estaban ahí, pero ahora no parecían tan hostiles. Compartían susurros suaves de lo que podría crecer a través de mí si elegía el camino de retorno. Tomé una decisión fulgurante. Estaba dispuesta a enfrentar mis sombras, a enfrentar mis miedos, y encontrar mi lugar de nuevo, porque sabía que cada lucha valdría la pena. Sin embargo, un último eco quebrado resonó por el aire. Tómate tu tiempo, pero recuerda que él no espera. Mi corazón dio un vuelco. La revelación era como un rayo en la tormenta. Con una mezcla de determinación y temor, di un paso adelante hacia la claridad dorada, sintiendo la esencia de lo que dejaría atrás, pero atrapada entre la certeza y la incertidumbre. ¿Podría ser que todo este sacrificio fuera el puente necesario para alcanzar a Lucas? La pregunta flotaba en el aire, suspendida, mientras mi viaje apenas comenzaba. Las sombras tras de mí se movían inquietas, como si todo el dolor que dejaba atrás intentara atraparme una vez más. Pero en medio de la bruma, había algo cálido latiendo en mi pecho, la esperanza. Con cada paso, la luz dorada comenzaba a expandirse, iluminando el sendero con una claridad que no había esperado encontrar. La promesa de un regreso a casa se sentía real, tangible, como el aire fresco que aspiraba. Aguarda, me detuvo el hombre de mirada nostálgica mientras avanzaba hacia el camino dorado. Antes de que te adentres, hay algo que debes saber. Su voz vibraba con la intensidad de quien ha comprendido el peso del sacrificio. Cada paso que tomes puede resonar más allá de ti.
Nuestras decisiones no solo afectan nuestras vidas, también reverberan en las vidas de aquellos que amamos. La conciencia de su advertencia me apretó el corazón. La idea de que Lucas pudiera estar sintiendo mis dudas, mi miedo, me llenaba de ansiedad. ¿Y si lo que elijo lo arrastra a este abismo?, pregunté, la preocupación rompiendo la suavidad de mi voz. Lo desconocido siempre acarrea riesgos, dijo, dándose un momento para reflexionar, pero también la posibilidad de redención. Piensa en lo que realmente deseas ofrecerle. A veces, dejar atrás las expectativas resulta en un camino inesperado hacia la realización. Reflexioné sobre sus palabras mientras giraba lentamente hacia la luz dorada. Era un camino lleno de posibilidades, pero también de incógnitas. A medida que me esforzaba por imaginar un futuro lleno de calor y risas, una primera frase se enredó como una enredadera en mi mente. ¿Y el precio a pagar? Recordé el eco de la advertencia y el costo que implicaba buscar lo que amaba. Un murmullo suave comenzó a emanar de la figura brillante en el camino, la mujer de cabello luminoso, quien parecía conocer cada rincón de mi temor. Las decisiones son poderosas, sí, pero también liberadoras. No temas equivocarte, porque cada error es una lección, un paso tal vez doloroso pero necesario hacia tu verdad. Sintiéndome más firme, tomé una decisión. Avanzando hacia el sendero, mis pasos resonaban como una declaración. Iba a buscar a Lucas, sin importar las sombras que pudiera enfrentar. Sus risas danzaban en mi mente, llevándome más allá del miedo y acercándome a un lugar donde la incertidumbre se convertía en amor. A medida que me hundía en la luz del camino dorado, el aire cambió, llenándose de recuerdos nítidos que me envolvieron como una manta, el aroma de su cabello, el calor de su cuerpo pequeño mientras lo abrazaba, el sonido de su voz haciendo preguntas inocentes. Era un cóctel de emociones, donde la alegría se fundía con la melancolía, y en su esencia encontraba mi fuerza. Los árboles florecieron a ambos lados de mí, sus hojas brillando con un esplendor que parecía una celebración. El cielo ya no lucía plomizo, y el gris cedía ante toques de azul vibrante. Pero ante mi relajación, el camino se plegó abruptamente. Las sombras se agitaban, bramando como si estuvieran tratando de ahogarme en su desesperación. Desconcertada, miré hacia atrás. Con horror, vi las figuras sombrías formar un muro, cortando mis rutas de escape, atrapando a aquellos que habían estado a mi lado, el hombre y la mujer incluidos. Cada uno de ellos, con sus historias marcadas por el sufrimiento, parecía resistirse a este nuevo mundo, atrapados en el dolor que no podían dejar ir. No. No puedo dejarlos atrás, grité, sintiendo como la desesperación empezaba a aferrarse de nuevo a mí. La idea de elegir solo un camino me hacía sentir egoísta. ¿Qué debo hacer? No eres responsable de su viaje, resonó la voz de la mujer, una mezcla de ternura y fuerza. Debes recordar que, aunque puedas brindarles luz, cada uno debe hallar su propio camino hacia la salvación. Ellos también tienen decisiones por tomar. Justo en ese momento, una sombra repentina y más cercana a mí tomó forma. Una figura familiar emergió de la oscuridad. Mi corazón se detuvo, y por un segundo pensé que me había rendido. Sin embargo, al mirar más de cerca, vi un destello en sus ojos. Había un reconocimiento, un anhelo. Lucas, exclamé, sintiendo un torrente de emoción desbordarse en mis venas. ¿Estás aquí? Él sonrió, pero sus ojos reflejaban esa tristeza que había visto en los demás. Mamá, ¿por qué tardaste tanto? ¿Hasta cuándo estarás perdida? Sus palabras golpearon con una fuerza cruda y real, como un eco de mi propia culpa. El mundo a mi alrededor pareció colapsar en ese instante. Sabía que debía tomar una decisión y, otra vez, la presión de los recuerdos pesaba como una losa de piedra sobre mis hombros. Debo elegir. La tormenta en mi pecho crecía, atrapada entre dos mundos y la necesidad de salvarlo, mientras luchaba por encontrar las palabras en medio de esa revelación desgarradora. La imagen de las sombras extendiéndose detrás de mí se desvaneció en la bruma del peligro, pero el peso de la responsabilidad nunca había sido tan pesado como ahora. Ahí estaba Lucas, tan cerca y aún tan distante, al borde de una elección que afectaría nuestro destino. Sin embargo, las sombras no desaparecían, una parte de mí se resistía, sintiendo que la salvación de todos dependía de su camino, de su fuerza para crecer. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, le pregunté, mientras el miedo a la traición y la pérdida regresaba a mí como un eco distante. La respuesta que esperaba encontrar parecía tan solo un susurro perdido entre las sombras. La tristeza en su mirada profundizó al dar un paso hacia adelante, y sus palabras temblaron en la boca. Quizás este lugar no es tan malo, pero tengo miedo de lo que hay fuera.
Literalmente has pasado, y aún te quedas aquí. Mi corazón se quebró. ¿Era posible que él entendiera lo que yo no podía? Este mundo lleno de gris y sombras también ofrecía la luz de la verdad. No me dejes, supliqué, consciente de lo que significaba su angustia. La neblina a nuestro alrededor empezó a retorcerse como una tormenta, mientras la presión del destino se concentraba en ese momento. ¿Acaso todo lo que había vivido nos había llevado a este instante, donde cada elección podía desencadenar tanto dolor como amor? ¿Sería capaz de rescatarlo, o estaba condenada a perderlo una vez más? Con cada latido, el dilema se hacía más apremiante y el siguiente paso se convirtió en una pregunta sin respuesta. ¿Qué sacrificio estarías dispuesta a hacer por amor antes de que la luz se apague? Un silencio abrumador se instaló entre ambos, una pausa fértil que se cargaba de preguntas no pronunciadas. Era un momento suspendido, donde el tiempo parecía desvanecerse mientras las sombras a nuestro alrededor se agitaban con creciente violencia. Podía sentir el calor de Lucas, esa conexión inquebrantable que me ataba a su esencia, a sus miedos, pero también a su anhelo de libertad. «¿Y si te necesito a mi lado para enfrentar lo que hay afuera?», susurró, la fragilidad en su voz evocando una punzada de culpa que atravesó mi pecho. Había impregnado su inocencia con una tristeza que era un eco de mi propio dolor. Lo miré fijamente, sintiendo como mis propios miedos se elevaban y se enfrentaban al deseo ferviente de protegerlo. Lucas, traté de calmarlo, pero la emoción en mí se presentó como un llanto reprimido. La historia de mi vida, las decisiones tomadas y aquellas aún pendientes, los fantasmas de lo perdido y las sombras de lo que podría ser, danzaban en un torbellino a nuestro alrededor. Siempre estaré contigo, aunque no esté físicamente a tu lado. Sin embargo, la incertidumbre de nuestras circunstancias era un monstruo que amenazaba con devorarnos. Las sombras, esos recuerdos sombríos que ahora parecían cobrar vida, eran las cadenas que anudaban nuestra conexión. Sabía que tenía que construir un puente entre él y la luz que había comenzado a abrirse ante nosotros, pero no sabía cómo. Lo miré nuevamente y sus pupilas se dilataron, llenas de un asombro que superaba la tristeza. «Mamá, ¿y si hay esperanza al otro lado?», la pregunta quedó flotando como un globo en el aire, y su inocencia resonó en mi corazón, desgastando las dudas que lo había oprimido. Era un reflejo de la luz que había sentido al entrar en el camino dorado, un recordatorio de que no todo estaba perdido. Pero eso no significaba que el camino fuera fácil. «Hasta que encuentro la fórmula, debemos ser audaces», respondí, la resolución dándole energía a mis palabras. «Pero tenemos que estar dispuestos a arriesgarlo todo. Algunas decisiones son así, dolorosas, pero cruciales. Este viaje no es solo mío, Lucas, es nuestro». Mientras hablaba, las sombras parecían distraerse, abriendo una rendija en la bruma, una oportunidad fugaz. Me di cuenta de que lo que decidiéramos en ese instante podría estallar en mil caminos, unas luces brillantes y otros inciertos. La esperanza emanaba de cada rincón, pero también el peso de lo conocido. Sin advertirlo, comencé a caminar hacia él. Sin embargo, el suelo tembló, implacable, desafiando mi paso. «No retrocedas», insté, extendiendo una mano hacia su pequeño cuerpo. El aire estalló en una tormenta alrededor nuestro. Buscan llevarnos a cada cual por caminos distintos. Con la fuerza de mi amor, traté de cerrar la distancia que nos separaba, anhelando que cada paso me acercara más a la claridad que esperábamos hallar. «Lucas, ven aquí, te necesito», imploré en un susurro decisivo, deseando romper el hechizo que lo mantenía en la sombra. La luz dorada parecía desplegarse guiándonos hacia un futuro que no había sido posible antes. Su mirada se navegó entre la incertidumbre y la devoción, y finalmente había un atisbo de decisión ahí. «Voy a intentarlo». Con esas palabras, su mano se estiró hacia mí, enlazando nuestros dedos de forma firme, como si el mundo entero estuviera esperando ese gesto. Momentos después, sentí el impacto de una sombra burlona a nuestra izquierda, susurros emergiendo en ecos inquietantes. «¿Pretenden escapar de esto?». La voz resonaba, entrelazando los temores de nuestros pasados, pero en lugar de amedrentarme, me otorgó claridad. Habíamos hecho una elección, y juntos estábamos dispuestos a enfrentarnos a lo que viniera. Las sombras comenzaron a desvanecerse en el aire como si se sintieran despojadas de su poder. Nuestras manos entrelazadas irradiaban una energía nueva, un brillo propio que ahuyentaba a la oscuridad. El camino dorado se expandió frente a nosotros, y de repente, el cielo se iluminó con colores vibrantes, a medida que comenzamos a avanzar. Cada paso se sentía como un triunfo, a la vez que me envolvía la sensación de que habíamos soltado algo del peso que cargábamos. Pero en un giro inesperado, el suelo cimbró con más fuerza, la ruptura de la superficie abriendo un profundo abismo ante nuestros pies. La luz a la que nos dirigíamos era seductora,
parecía susurrar promesas de un futuro brillante. Pero el abismo era tentador, oscuro y lleno de ecos que parecían llamar a la desesperación. Mis palabras se apagaron, un frío recorrió mi piel mientras el desvanecimiento de lo seguro se ofrecía en un instante. La tentación de dejarme llevar por el miedo era inmensa, y el abismo ante nosotros parecía una conclusión inevitable. «Estoy contigo, mamá», respondió Lucas, y en su voz había una valentía que nunca antes había visto. La lección en su resolución me abrumó, y el amor coaguló en mi corazón. Quizás lo que había experimentado hasta entonces, todas las sombras y el dolor, eran solo escalones hacia este instante. Las decisiones firmes brotaban entre las sombras. «Avancemos. No dejemos que el miedo nos consuma», grité, el eco de mis palabras resonando fuerte y claro, decidido a bombear esperanza en medio de la tormenta. Ignorando el abismo y lo que prometía, dimos un paso hacia la luz, hacia lo desconocido. Tomados de la mano, cruzamos el umbral de nuestro destino, y al pie de esa nueva senda, sentí que la conexión que llevábamos en nuestro interior emitía un brillo tan intenso que desafiaba todo lo oscuro que nos había acechado. Y justo cuando parece que todo tenía sentido, una figura siniestra emergió de la bruma. Era el hombre enigmático que había estado con nosotros, su expresión revelando una advertencia feroz. «¿Están preparados para lo que viene?». Su risa resonó como un eco lejano, y las sombras comenzaron a cobrarse vida nuevamente, dibujando patrones invisibles en la bruma, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo, incluso lo que creían conocer. Sus palabras, llenas de presagio, nos envolvieron justo en el momento en que sentí el temblor del futuro acechando, lista para mostrar sus verdaderas cartas. Sin tiempo para recuperarme, comprendí que la lucha apenas había comenzado. El aire estaba electrificado, cargado de promesas y expectativas. Después de enfrentar el abismo, de reencontrarme con Lucas, comprendí que la luz que ya iluminaba nuestro camino no era solo la esperanza, sino también la verdad. Estábamos en un ciclo de decisiones, un ciclo donde cada paso que daba me acercaba más a la libertad y a la unión con él. La sombra del hombre seguía presente, pero esta vez sentía una fuerza renovada. «Esto es solo el comienzo», murmuré, la certeza fluyendo por mis venas. Lucas, al lado mío, sonrió al escucharme. Era un momento revelador. ¿Cómo había llegado a presuponer que todo lo perdido era irrecuperable? ¿Cómo había dejado que el miedo decidiera por mí? Un torrente de emociones me atravesó, y supe con claridad que había ganado un nuevo propósito: abrazar cada parte de mí misma, incluso las más dolorosas, para salvar a Lucas y a mí. Estiré la mano, sintiendo la luz del camino vibrar a nuestro alrededor. Con cada latido de mi corazón, el vínculo trascendía el espacio vacío que una vez había amenazado con separarnos. «Estamos juntos en esto», le dije a Lucas, mi voz resonando con la fuerza de 1000 promesas. Él asentía, sus ojos brillaban con la mezcla de confianza y determinación que solo puede ofrecer el amor puro. Al tomar un paso adelante, la sombra del hombre se disolvió un instante, un destello de inquietud dibujándose en su rostro. «Lo que venga podría reescribir tu vida, tal vez incluso el destino de aquellos que amas». Sus palabras estaban cargadas de advertencia, pero en vez de amedrentarme, se convirtió en el combustible que me impulsaba hacia adelante. «Lo que elijo determinará quién soy», le respondí, sintiendo que la filosofía de la verdad fluía por mí. «Ese es el poder que tengo, y no lo desperdiciaré». El camino se iluminó aún más, como si el universo respondiera a mi resolución. Sin embargo, los ecos de sombras antiguas comenzaban a girar nuevamente a nuestro alrededor, pero esta vez no me sentía arrastrada. Había una claridad en mí, un nuevo sentido de pertenencia a mi historia. «Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propias sombras», reflexioné en voz alta, sintiendo que la convicción corría por mis venas, pero al elegir crear luz a pesar de la oscuridad, no solo nos liberamos, también cambiamos nuestro legado. Miré a Lucas y vi reconocimiento en su mirada. Su sonrisa iluminaba el camino. En ese instante, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si su poder pudiera ser reducido por la fuerza de nuestra voluntad. Despertaba dentro de mí un entendimiento profundo, que el amor no es solo una emoción, sino también una decisión, una elección. Más que un simple lazo, es un hilo que conecta nuestras vidas, tejiendo lo sagrado de lo imperfecto, lo roto. Con cada paso que dimos hacia la luz, cada sombra se alejaba un poco más, y lo que una vez parecía ser pesares ahora se transformaba en lecciones. La tormenta se desvanecía, y por primera vez vi hacia el horizonte, un futuro brillante que se extendía ante nosotros, fértil con sueños por cumplir. Así, mientras cruzábamos hacia lo desconocido, una risa de Lucas brotó como el canto de un pájaro que despierta al amanecer.
¿Vas a estar conmigo siempre, mamá? Su voz resonó en el aire brillante, y los ecos de nuestras decisiones resonaron en mi ser. Siempre, respondí, y supe que en ese simple momento se escondía la clave de nuestra salvación. Un nuevo comienzo era posible. Cruzamos la línea que marcaba el fin del pasado y el comienzo de lo que podríamos ser, juntos. La esencia del amor se hizo palpable. En ese instante, todo tuvo sentido y entendí que, a pesar de las sombras que a veces nos rodean, siempre y cuando haya amor, hay un camino hacia la luz. Nuestra historia no termina aquí. Este es solo un capítulo más. Y mientras con Lucas explorábamos ese nuevo mundo, su risa iluminaba todo a nuestro alrededor, un recordatorio eterno de que juntos, el amor es el único viaje que merece la pena. La última visión que me quedará grabada es el resplandor de su sonrisa, como un faro guiando mi alma a su nuevo destino. El amor siempre es nuestra elección y nuestro legado. Y con esas palabras, el eco se convirtió en nuestro mantra mientras avanzábamos en la luminosidad de un nuevo mañana.